Siempre he sido una persona cuidadosa con las cosas de mi tienda, y con la compra de aquellos maniquíes no fue diferente. Me llamo Ivanilda, soy comerciante desde hace casi 20 años, y para mí era solo una compra más de rutina, una inversión para mejorar mi vitrina y atraer más ventas. Jamás pensé que esos maniquíes pudieran estar malditos, pero hoy esa es la única explicación que logro encontrar. En mi tienda de vestidos, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí, la vitrina ya no estaba a la altura de lo que yo quería ofrecer. Los maniquíes viejos tenían el plástico amarillento, los brazos flojos y una postura que hacía que los vestidos parecieran más baratos de lo que eran. Por eso decidí invertir en 3 maniquíes nuevos, más estilizados, con facciones finas y una postura elegante que realzara cada vestido de fiesta que colgara en ellos. El proveedor era el mismo con el que ya había trabajado antes. Siempre había sido puntual y formal, así que no tenía motivos para desconfiar. Hice el pedido sin pensarlo demasiado, como una compra estratégica más. La mañana de la entrega, el camión llegó poco después de las 9. La calle estaba viva. Un señor vendiendo naranjas gritaba sus ofertas. Un camión urbano pasó levantando polvo y el calor empezaba a sentirse pegajoso sobre el asfalto. Todo parecía normal, rutinario, como cualquier otro día de comercio. Lo que me inquietó fue la actitud del chofer. Mientras bajaba los maniquíes, evitaba mirarlos de frente. Sus movimientos eran apresurados, casi torpes, como si quisiera terminar lo más rápido posible. El sudor le corría por la frente, pero no era un calor distinto al de otros días. Comentó, sin entrar en detalles, que tenía otras entregas en la ciudad y que iba justo de tiempo. Rechazó el vaso de agua que siempre ofrezco por cortesía y firmó la nota con una mano que me pareció ligeramente temblorosa. Antes de que yo terminara de revisar la mercancía, ya estaba subiendo al camión. Intenté no darle importancia. Pensé que tal vez estaba retrasado o simplemente de mal humor. Cuando me quedé sola con los 3 maniquíes en medio de la tienda, los observé con más detenimiento. Tenían la piel de un tono neutro, los ojos pintados con un brillo casi húmedo y los labios apenas curvados. Eran más realistas de lo que esperaba. Por un momento sentí una incomodidad difícil de explicar, como si su presencia llenara demasiado el espacio. Coloqué 2 en la vitrina principal y 1 cerca del probador. Y les pedí a mis empleadas que seleccionaran 3 de los mejores vestidos de la tienda para exhibirlos. Mis empleadas eran Amanda y Jenny. Amanda era la mayor y ya llevaba 5 años trabajando conmigo. Jenny, en cambio, era una muchacha joven que había entrado hace algunos meses para ocupar el lugar de una ex empleada. Amanda comentó que parecían personas de verdad, y Jenny dijo que le daban un poco de impresión, aunque reconoció que se veían finos. La tienda adquirió un aire más moderno. Durante los primeros 2 días incluso vendimos más. Varias clientas se detuvieron a elogiar la presentación. Yo me sentí satisfecha, convencida de que había tomado la decisión correcta. Al cerrar el tercer día, dejé el maniquí de la izquierda con el brazo derecho ligeramente inclinado, acomodando un vestido color vino. A la mañana siguiente, cuando levanté la cortina metálica después de rezar rápido frente a la imagen de la Virgen que tengo en la pared, lo encontré con ambos brazos completamente rectos, pegados al cuerpo. Pensé que alguna de las chicas lo había ajustado. Las 2 me aseguraron que no lo tocaron. Me dije que seguramente yo misma lo había acomodado así y no lo recordaba bien. Aún así, mientras encendía las luces, una sensación pequeña pero persistente se me quedó en el pecho, como si algo hubiera cambiado sin que yo pudiera explicarlo. Los cambios comenzaron de manera tan discreta que casi me dio vergüenza prestarles atención. Un vestido azul claro, recién planchado y colgado con cuidado, apareció con un pequeño rasguño en la costura lateral. El corte era fino, limpio,
como hecho con una uña afilada o con una navaja muy delgada. Revisé mentalmente quién lo había tocado. Ninguna clienta se lo probó ese día. Amanda y Jenny aseguraron que no lo movieron. Me quedé mirando la tela varios minutos, intentando convencerme de que tal vez ya estaba así y yo no lo había notado. La molestia fue más fuerte que el miedo al principio. Perder una prenda por un daño inexplicable me afectaba directamente en el bolsillo, y yo no tengo margen para descuidos. Soy comerciante y cada vestido representa inversión, horas de búsqueda, traslado, acomodo. Sentí coraje, incluso desconfianza hacia mis propias empleadas, aunque en el fondo sabía que eran responsables. Esa sensación de no encontrar una causa lógica me dejó inquieta más de lo que quise admitir. Días después, una señora que entró a preguntar por vestidos para una boda comentó que percibía un perfume antiguo en la tienda. Lo describió como un aroma dulce, pasado de moda, como el que usaban las madres antes. Yo no olía nada distinto. Ella insistió en que provenía de la vitrina, específicamente del maniquí que llevaba el vestido rojo. Horas más tarde, Amanda mencionó que también había notado algo similar, un olor a talco mezclado con flores secas. En ese momento, sentí un ligero escalofrío, porque el comentario ya no era aislado. Empecé a fijarme más en todo. Al caminar entre los pasillos estrechos de la tienda, entre las telas colgadas y los espejos del probador, me parecía ver movimientos por el rabillo del ojo. Volteaba de inmediato y no había nada, solo las faldas moviéndose apenas por el aire del ventilador. El corazón me daba un brinco cada vez, y luego me sentía ridícula por asustarme de corrientes de aire. Las noches comenzaron a pesarme. Antes de dormir, revisaba las cámaras de seguridad desde el celular, algo que no solía hacer. Observaba la tienda vacía, iluminada apenas por la luz de la calle que se colaba por la vitrina. No encontraba nada fuera de lugar, pero aún así soñaba con los maniquíes de pie en medio de la oscuridad. Me despertaba con la sensación de que algo me estaba mirando fijamente. El ambiente dentro de la tienda cambió también. Amanda dejó de cantar mientras acomodaba los vestidos y se veía más seria. Jenny evitaba quedarse sola cerca del maniquí del probador. Una tarde, mientras ajustaba un cinturón en uno de ellos, se cortó en el costado de la mano. La herida no parecía profunda, pero sangró más de lo normal. Se puso pálida y dijo que sintió como si algo le hubiera jalado la mano. Intenté mantener la calma, repetirme que el estrés del divorcio podía estar afectando mi percepción. Sin embargo, cuando me quedaba sola y escuchaba susurros apenas audibles detrás de mí, y al voltear solo encontraba mi propio reflejo en el espejo, la inquietud dejó de ser una simple incomodidad y empezó a instalarse como una ansiedad constante dentro de mi pecho. Aquella noche parecía igual a tantas otras. La tienda ya estaba cerrada, la cortina metálica abajo y las luces principales apagadas. Amanda y Jenny se habían ido antes de las 8, despidiéndose con esa tensión silenciosa que ya se había vuelto habitual en los últimos días. Yo me quedé en la parte de atrás, donde guardo los documentos y el dinero del día, sentada en una silla plegable con una taza de café que apenas probaba. Afuera se escuchaban motocicletas lejanas y perros ladrando en alguna calle de Soledad de Graciano Sánchez. El golpe me hizo saltar de la silla. Fue un estruendo seco, pesado, como plástico duro impactando contra el piso. No sonó a algo pequeño que se cae por accidente. Fue amplio, expansivo, lo suficiente para hacer vibrar ligeramente la puerta del almacén. Sentí que el aire se me quedaba atorado en la garganta y durante un par de segundos no pude moverme. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Me quedé inmóvil,
tratando de identificar si había pasos, voces, cualquier indicio de que alguien hubiera entrado. No escuché nada más. El segundo impulso fue tomar el celular. El sistema de cámaras lo había instalado meses atrás, orgullosa de invertir en seguridad. Abrí la aplicación con las manos temblorosas, consciente de que mis dedos no obedecían con precisión. La imagen de la vitrina apareció en la pantalla. Todo estaba en su lugar. Los 3 maniquíes de pie, vestidos como yo los había dejado. El micrófono de la cámara captaba un zumbido bajo, apenas perceptible. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que interfería con lo que veía, como si mi propio pulso distorsionara la realidad. Entonces ocurrió. El maniquí de la izquierda comenzó a mover la cabeza. No fue un tirón brusco, sino un giro lento, deliberado, casi mecánico. No había nadie a su alrededor, ninguna sombra humana. La cabeza giró hasta quedar completamente orientada hacia la cámara, hacia mí. La boca, pintada con una leve curvatura, parecía distinta. La expresión se transformó en algo que no supe nombrar en ese momento, pero que se sentía como una sonrisa torcida. Antes de que pudiera reaccionar, los otros 2 maniquíes cayeron al mismo tiempo. Fue como si una fuerza invisible los hubiera empujado con violencia. Los torsos golpearon el suelo, los brazos se desprendieron y rodaron unos centímetros. Ese fue el ruido que había escuchado. La imagen tembló ligeramente por el impacto, pero la señal no se cortó. El estómago se me revolvió. Busqué en la pantalla algún indicio de falla eléctrica, de interferencia, de alguien escondido detrás de la vitrina. No había nada. El maniquí que había girado la cabeza permanecía de pie, inmóvil, con el rostro orientado directamente a la cámara. En ese instante percibí el perfume antiguo, intenso, como si alguien lo hubiera rociado en el almacén donde yo estaba. Me invadió un frío que no tenía que ver con la temperatura. Permanecí sentada, sin atreverme a salir al frente, mirando la transmisión en vivo durante lo que calculo fueron casi 10 minutos. Esperaba que algo más se moviera, que la cabeza regresara a su posición original, que apareciera una explicación lógica. Nada cambió. La tienda quedó en silencio, con 2 maniquíes desarmados en el piso y uno de pie, observando fijo hacia la cámara, como si supiera que yo estaba del otro lado mirando. El silencio que siguió fue más insoportable que el estruendo. Sentí las manos heladas y la respiración corta, como si el aire no alcanzara a llenar mis pulmones. Una parte de mí quería salir corriendo sin mirar atrás. Otra se negaba a cruzar el salón sabiendo lo que acababa de ver en la pantalla. Permanecí sentada unos segundos más, con el celular aún en la mano, intentando reunir valor. Al comprobar que en las cámaras no había ningún movimiento adicional, entendí que tenía que atravesar la tienda si quería irme. Tomé mi bolsa con movimientos rápidos, torpes, y abrí la puerta del almacén. El pasillo que llevaba al área principal me pareció más largo que de costumbre. Mantuve la mirada fija en la salida, evitando dirigir los ojos hacia la vitrina y hacia los cuerpos desarmados de los maniquíes en el piso. No vi nada moverse mientras avanzaba, pero la sensación de estar siendo observada era tan clara que me erizaba la piel. Cada paso resonaba demasiado fuerte sobre el suelo. El olor a perfume antiguo seguía presente, impregnando el aire como si alguien acabara de pasar junto a mí. Me obligué a no voltear, a no buscar con la mirada al maniquí que había girado la cabeza. Al salir a la calle, el aire nocturno me golpeó el rostro. Cerré la puerta y bajé el seguro con una prisa que no era habitual en mí. Las luces de los postes iluminaban la acera casi vacía, y aún así sentí que algo quedaba del otro lado de la cortina metálica. Caminé hasta mi coche sin mirar hacia la vitrina. El frío que llevaba por dentro no tenía relación con la temperatura de la noche. En casa intenté dormir, pero el sueño no llegó. Reproduje la grabación varias veces. El movimiento de la cabeza era claro,
lento, imposible de confundir con un fallo de imagen. Observé cuadro por cuadro buscando hilos, sombras, cualquier señal de intrusión. No apareció nada. Cada vez que la boca del maniquí parecía insinuar esa sonrisa, sentía un nudo en el estómago. Con la primera luz del día regresé a la tienda. El ruido habitual de la ciudad me dio una falsa sensación de normalidad. Entré intentando convencerme de que todo podía tener una explicación estructural, algún desequilibrio en las bases. Los maniquíes seguían en el suelo tal como los había visto en la grabación. Sin pensarlo demasiado, pedí ayuda a un cargador que pasaba por la esquina y los llevamos hasta un gran contenedor de escombro. No intenté venderlos ni reclamar al proveedor, solo quería que desaparecieran. Después de eso, el perfume dejó de sentirse, ningún vestido volvió a rasgarse y la tienda recuperó su calma. Las grabaciones las borré días más tarde, incapaz de soportar mirarlas otra vez. Lo único que cambió en mí fue la certeza de que algunos objetos, aunque parezcan inofensivos, pueden guardar algo que observa en silencio y espera. Si me preguntan por qué ocurrió todo eso, qué tenían de malo aquellos maniquíes, no sabría qué responder. Como ya lo dije, siento que estaban malditos y no quiero saber más que eso. No quiero entender, solo quiero olvidar el rostro aterrador de ese maniquí girando la cabeza por sí solo frente a la cámara. La muerte es un territorio técnico. Soy Leopoldo. Y así aprendí a verla durante casi 2 décadas trabajando como médico legista en el Hospital General de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. El silencio del necrotorio dejó de parecerme sombrío hace muchos años. Para mí siempre fue un espacio de orden, de método y de evidencia. Me acostumbré al frío constante, al reflejo de la luz blanca sobre el acero, al peso específico que adquiere el aire cuando se mezcla con formol y desinfectante. Durante casi 20 años no vi nada que no pudiera explicarse con fisiología, patología o simple deterioro post-mortem. Sigo siendo un hombre de ciencia, pero aquella noche entendí que la ciencia no siempre responde a todo lo que ocurre alrededor de la muerte. Las lluvias comenzaron intensas en la región de la Huasteca y el nivel del río Tampaón subió con rapidez inusual. Las crecientes forman parte de la vida en esta zona. Cada temporada alguien pierde cosechas, animales o vehículos. Sin embargo, esa noche el desbordamiento fue súbito. Un automóvil compacto fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado entre ramas y restos de madera. Dentro, un hombre y una mujer. Cuando los rescatistas lograron sacarlos, ya no había nada que hacer. Los cuerpos llegaron al hospital envueltos en bolsas negras, aún con olor a agua turbia y combustible. Recibí la llamada de la dirección médica poco antes de las 11 de la noche. Se trataba de una necropsia clínica legal rutinaria antes de la liberación a la familia. Activé el protocolo habitual: asignación de número de expediente, registro fotográfico inicial, verificación de cadena de custodia y presencia de mi auxiliar para la documentación. Nada extraordinario. Mientras me colocaba la bata impermeable y los guantes dobles, pensé en lo frecuente que se vuelven estas escenas durante la temporada de lluvias. El procedimiento, aunque triste, era claro y técnicamente sencillo. Inicié la necropsia por el cuerpo femenino. La apertura torácica confirmó edema pulmonar compatible con asfixia hídrica. Al corte, los pulmones mostraban la típica espuma rosada en vías aéreas. Había agua en tráquea y bronquios. Presentaba una fractura cerrada en el brazo, probablemente consecuencia del impacto contra la estructura del vehículo durante el arrastre. Observé escoriaciones y hematomas distribuidos en piernas y hombros, coherentes con golpes contra la carrocería. No encontré lesiones defensivas ni indicios de violencia externa. Todo correspondía a un accidente por inmersión.
Continué con el varón. El patrón fue prácticamente idéntico. Congestión pulmonar, líquido en vías respiratorias, ausencia de trauma penetrante o signos de agresión. Después de 15 años realizando autopsias, uno desarrolla una especie de memoria táctil. Las manos reconocen texturas, resistencias y anomalías con precisión casi automática. Cada hallazgo fue registrado con detalle, fotografías incluidas, tiempos anotados con exactitud. El caso parecía doloroso pero simple, uno más entre tantos que pasan por la plancha de acero sin dejar preguntas abiertas. Alrededor de las 2 de la madrugada, terminé los laudos preliminares. Era otro turno más en el necrotorio, otra noche en la que la muerte parecía obedecer, como siempre, a las reglas conocidas. El cursor parpadeaba en la pantalla del sistema institucional mientras terminaba de redactar el informe preliminar. La sala estaba en silencio, un silencio espeso que solo se interrumpía por el zumbido continuo de las cámaras frías y el golpeteo suave de mis dedos sobre el teclado. A esa hora de la madrugada el hospital entra en una especie de pausa contenida. Las urgencias disminuyen y los pasillos se vuelven largos y huecos. Me encontraba solo en el necrotorio, como tantas otras veces, concentrado en describir con precisión cada hallazgo. Un destello mínimo en el panel digital de una de las gavetas llamó mi atención. La temperatura marcó una variación ligera, apenas unas décimas por encima del rango programado. Técnicamente posible, pensé. Los sensores envejecen, los sellos pierden hermeticidad, los compresores tardan segundos en estabilizarse. Me levanté, observé el indicador unos instantes y comprobé que la puerta estaba bien cerrada. No vi nada fuera de lo normal y regresé al escritorio. Pocos minutos después escuché un sonido metálico apagado. No fue un golpe seco ni una caída. Se parecía más a una presión interna contra el acero, como si algo empujara desde dentro con suavidad. Sentí como el pulso se aceleraba en mi cuello. La mente buscó de inmediato explicaciones coherentes. Dilatación térmica por diferencia de temperatura. Acumulación de gases post-mortem generando distensión. Pequeños espasmos musculares residuales que, aunque raros horas después de la muerte, no son imposibles. Me obligué a respirar hondo y a recordar que el miedo distorsiona la percepción. Me acerqué a la gaveta correspondiente al cuerpo femenino. Al deslizarla hacia afuera, lo primero que noté fue el desplazamiento del lenzuelo. La cabeza estaba descubierta y el brazo derecho se encontraba doblado por encima de la tela, en una posición que no coincidía con la colocación anatómica que yo mismo había realizado. El rostro presentaba humedad visible en los pómulos y en el ángulo interno de los ojos. No era sangre ni secreción purulenta. Se trataba de un líquido claro, similar a lágrimas recién formadas. Una sensación fría recorrió mis manos y sentí sudor en la espalda bajo la bata impermeable. La presión en los oídos se volvió más intensa, como si el aire del cuarto se hubiera espesado. Repasé mentalmente cada paso del procedimiento. Yo había alineado los miembros superiores, cerrado los párpados y cubierto el cuerpo con cuidado. No cometo errores básicos, esa disciplina es parte de mi oficio. Observé de cerca los ojos cerrados, buscando alguna explicación fisiológica que justificara aquella humedad. Tomé una gasa estéril y limpié el rostro con movimientos firmes. Reacomodé el brazo sobre el abdomen y cubrí nuevamente el cuerpo hasta el nivel del mentón. Cerré la gaveta verificando que el sello encajara correctamente. Necesitaba una pausa, así que decidí ir a la copa a tomar un café y aprovechar para pasar al baño. Siguiendo el protocolo, cerré con llave la puerta del necrotorio. Solo existían 2 copias de esa llave, una la llevaba yo y la otra permanecía con el vigilante en la caseta de seguridad. La inquietud persistía.
pero aún estaba convencido de que existía una explicación técnica suficiente para lo que acababa de ver. El sabor amargo del café todavía permanecía en mi boca cuando regresé al necrotorio. Habían pasado aproximadamente 15 minutos. Me sentía cansado, con esa pesadez que se acumula en los hombros después de varias horas de concentración continua. Al introducir la llave y empujar la puerta, percibí de inmediato que algo no estaba como debía estar. La gaveta donde había colocado el cuerpo masculino se encontraba parcialmente abierta. Me detuve en el umbral. Recordaba con absoluta claridad haberla cerrado y haber verificado el sello térmico antes de salir. Esa acción forma parte de mi rutina automática. No es algo que uno haga distraídamente. Di un paso al frente, intentando encontrar una explicación mecánica. Tal vez el riel no había encajado bien. Quizá el sistema de cierre tenía desgaste. La lógica seguía funcionando, aunque el pulso comenzaba a golpear con fuerza en mi garganta. Encendí todas las luces de la sala, que había apagado antes de salir. Entonces lo vi. El cuerpo estaba sentado dentro de la gaveta, el tronco inclinado hacia adelante, las piernas aún dentro del compartimento metálico, la cabeza ligeramente orientada hacia la puerta, hacia mí. La incisión torácica ya estaba suturada, limpia, como yo la había dejado. Durante unos segundos mi cerebro se dedicó a buscar salidas racionales. Espasmo tardío, desplazamiento por gravedad, ilusión óptica provocada por la luz blanca y el contraste de sombras. Sin previo aviso, la cabeza giró con lentitud. No fue un movimiento brusco ni convulsivo. Resultó progresivo, controlado, casi deliberado. Sentí que el aire del cuarto se volvía más denso. Entonces, su boca se movió y dijo: «Yo no quería morir», con voz clara, como si estuviera ahí, vivo y respirando. No se trató de un sonido gutural ni de la simple liberación de aire atrapado en las vías respiratorias. La articulación fue comprensible, estructurada, con la cadencia propia de alguien que expresa una idea. No grité. La formación médica impone una respuesta automática ante cualquier situación inesperada. Me acerqué con pasos medidos, observando detalles concretos, pupilas opacas, sin reflejo, piel fría al tacto, ausencia total de respiración. La línea de sutura en el tórax permanecía intacta. No había pulso, no había tono muscular funcional. Apenas terminó de emitir aquella frase, el cuerpo perdió sustentación y cayó hacia atrás, quedando parcialmente colgado de la gaveta. Reaccioné por reflejo profesional. Busqué el pulso carotídeo, aún sabiendo que era inútil. Yo mismo había confirmado su muerte horas antes. La piel estaba rígida, sin respuesta. Con esfuerzo acomodé el cuerpo nuevamente en posición anatómica. Alineé los miembros superiores y deslicé la gaveta hasta cerrarla por completo. Mis manos temblaban de manera evidente y tuve que ejercer más fuerza de lo habitual para asegurar el cierre. Más tarde, incapaz de aceptar lo ocurrido sin verificación objetiva, revisé las imágenes de la cámara interna del necrotorio. El sistema mostraba un microapagón de 8 segundos, demasiado breve para generar alerta administrativa. Después de la interrupción, la grabación retomaba con el cuerpo ya sentado en la gaveta abierta. Un minuto después aparecía yo entrando en la sala. Observé la secuencia completa. Mi figura inmóvil frente al compartimento, el momento en que la cabeza se inclinaba. No había audio claro, pero el movimiento de los labios coincidía exactamente con lo que había escuchado. Nadie reportó la falla eléctrica, nadie mencionó nada al día siguiente. Frente a la evidencia visual, comprendí que la lógica médica, en ese punto, dejaba de ofrecer respuestas suficientes. Guardé silencio. No informé a la dirección médica ni a mis colegas de lo ocurrido. En un entorno hospitalario, cualquier relato que se aparte de la lógica clínica se interpreta como señal de agotamiento o inestabilidad.
Pensé en evaluaciones psiquiátricas, en suspensiones temporales, en la pérdida de credibilidad construida durante años. Opté por archivar la experiencia como un incidente inexplicable y continuar con el turno como si nada hubiera sucedido. A las 5 de la mañana llegó la funeraria. Supervisé la entrega de ambos cuerpos con la formalidad habitual, revisando documentación y firmas. Observé cómo cerraban los dos ataúdes que serían velados juntos, una práctica común cuando se trata de esposos. Afuera, algunos familiares comenzaban a reunirse para organizar el rosario. Escuché murmullos de oraciones y el roce de cuentas entre los dedos. Sentí un alivio difícil de admitir cuando los vehículos se alejaron del hospital. La sensación era la de desprenderme de algo que no debía permanecer allí. Al llegar a casa, encontré la rutina intacta. Mi esposa preparaba café de olla en la cocina y el aroma a canela se mezclaba con el de las tortillas recién calentadas en el comal. Mis hijos discutían sobre tareas escolares, mientras la radio transmitía noticias locales sobre los daños de la lluvia en la región. Todo funcionaba con normalidad, como cualquier mañana en Ciudad Valles. Dentro de mí, en cambio, algo había cambiado de forma irreversible. Las semanas siguientes fueron incómodas. Durante nuevas autopsias noté sudor en las manos al cerrar cada gaveta. Me descubrí observando los rostros más de lo necesario, esperando algún movimiento mínimo que desafiara la quietud absoluta que siempre había dado por sentada. Antes de apagar las luces, revisaba 2 veces los compartimentos, comprobando que estuvieran bien cerrados. La disciplina profesional seguía intacta, pero la certeza interior ya no era la misma. Comencé a buscar, de manera discreta, testimonios de otros médicos forenses. En foros especializados y publicaciones antiguas, encontré relatos anónimos que mencionaban movimientos post-mortem difíciles de explicar, sonidos que no encajaban en la fisiología conocida. No adopté creencias supersticiosas ni atribuí lo ocurrido a fuerzas externas. Lo que sí acepté fue que la medicina, pese a su rigor, no ha descifrado todos los procesos que rodean la muerte. Años han pasado y continúo ejerciendo en el mismo hospital de Ciudad Valles. Mi desempeño sigue siendo técnico y metódico. Lo que me perturba no es el recuerdo del cuerpo sentado ni la frase articulada. La inquietud profunda proviene de otra posibilidad, que la muerte clínica no represente una desconexión inmediata y absoluta de aquello que anima al ser humano. Cada turno termina de la misma manera. Coloco el último cuerpo en su gaveta, verifico el cierre y permanezco un segundo más antes de apagar la luz. No se trata de miedo irracional. Es una pausa breve, casi imperceptible, motivada por la conciencia de haber presenciado algo que no encaja en ningún manual de patología. Tal vez fue una falla neurológica mía, un fenómeno físico desconocido o una coincidencia extraordinaria. Lo único cierto es que en un lugar donde todo debería permanecer inmóvil, presencié lo imposible. La vida en Ciudad Fernández siempre me pareció tranquila, casi predecible, como suele ser en esta parte de la Huasteca Potosina, en el estado de San Luis Potosí. Tengo 26 años y desde hace varios trabajo como niñera por recomendación. Las mamás se pasan mi número entre ellas porque saben que soy discreta, puntual y paciente. Mi nombre es Andrea. Vengo de una familia tradicional. Los domingos todavía nos reunimos para comer arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano por mi abuela. Me levanto temprano. Voy a misa cuando puedo y siempre cargo un escapulario en la bolsa, más por costumbre que por devoción exagerada. Aquella semana acepté un trabajo de 4 días con una familia conocida en Ciudad Fernández. La recomendación vino de una clienta de la capital del estado, quien me aseguró que eran personas serias
y que necesitaban a alguien de absoluta confianza porque viajarían al extranjero. Los padres, Giselle y Abraham, pertenecen a una familia influyente de la región, con negocios relacionados con la agroindustria y la exportación. Me explicaron que estarían fuera solo unos días y que lo más importante era que su hijo, Julio, a quien llamaban Julito, mantuviera su rutina sin alteraciones. El primer impacto fue la casa. El portón alto de hierro forjado se abrió lentamente y dejó ver un jardín amplio, demasiado amplio para una sola familia. Había árboles antiguos, con troncos gruesos y raíces que levantaban ligeramente el suelo. Al fondo destacaba uno más alto que los demás, recto y dominante, como si vigilara el resto del terreno. La fachada era elegante, sobria, con ventanales amplios y paredes claras que reflejaban la luz de la tarde. Por dentro, el mármol frío del piso hacía eco bajo mis pasos. Los corredores eran largos y las habitaciones parecían duplicarse unas a otras, todas con vista al jardín. El cuarto de Julito me llamó la atención de inmediato. Decoración fina, muebles blancos impecables, repisas ordenadas con precisión y juguetes importados alineados como si formaran parte de una exhibición. Había una colección de carritos perfectamente acomodados, demasiado intactos para pertenecer a un niño de 7 años. Giselle y Abraham hablaban con formalidad, cuidando cada palabra. Se notaba que valoraban la disciplina y la apariencia. Me entregaron una lista detallada con horarios exactos para la comida, la tarea, el baño y el sueño. También mencionaron, sin profundizar, que Julio había pasado por momentos difíciles tiempo atrás, aunque insistieron en que ahora era un niño tranquilo. La manera en que evitaron detalles me dejó con una sensación extraña, pero no quise hacer preguntas fuera de lugar. Julio resultó ser un niño educado y reservado. Tenía una mirada atenta, como si analizara todo antes de reaccionar. Comía despacio, no hacía berrinches y parecía acostumbrado a estar en silencio. Vestía pijamas de algodón fino y mantenía su cuarto casi intacto. Durante la tarde del primer día, noté que pasaba mucho tiempo dentro de su habitación, riendo en voz baja y haciendo pausas, como si escuchara respuestas antes de volver a hablar. Cambiaba la entonación de forma natural, como si realmente estuviera conversando con alguien. Al principio pensé que se trataba de un amigo imaginario, algo común en niños únicos o solitarios. Sin embargo, hubo momentos en que su risa parecía dirigida con precisión hacia un punto específico del cuarto, no al vacío. En una ocasión lo vi mover ligeramente la cabeza, como si estuviera siguiendo a alguien que caminaba a su alrededor. Me repetí que era imaginación infantil y que mi deber era mantener la calma y no proyectar miedos donde no los había. La primera tensión apareció cuando uno de los juguetes sonoros se activó solo, sin que nadie lo tocara. Revisé las pilas y estaban algo gastadas. Pensé en un falso contacto o en un sensor sensible al movimiento. Aún así, el silencio de la casa se volvió pesado, como si absorbiera cualquier ruido y lo devolviera amplificado. Esa noche, al acostarme en el cuarto de huéspedes, sentí algo difícil de explicar. La casa no parecía vacía a pesar de que solo estábamos el niño y yo. Me quedé mirando el techo varios minutos, con la impresión incómoda de que aquel lugar era demasiado grande para un solo niño, y tal vez demasiado grande para estar realmente solos. El segundo día comenzó con una sensación rara, como si la casa hubiera cambiado de peso durante la noche. En el desayuno, Julito dejó un espacio vacío a su lado en la mesa, apartando ligeramente su vaso de leche para que no estorbara. Colocó una galleta extra sobre la servilleta y miró hacia esa silla con naturalidad, mientras yo le hablaba sobre la tarea que haríamos más tarde. Él hacía pausas breves, movía la cabeza como si escuchara y respondía en voz baja a algo que yo no alcanzaba a oír. El ritmo de esas respuestas era demasiado preciso para ser simple imaginación.
A media mañana lo escuché reír dentro de su cuarto. No era una risa forzada ni exagerada. Sonaba como cuando dos niños comparten un secreto. Me asomé con cuidado y lo vi sentado en el piso, con los carritos acomodados frente a él, dejando un espacio libre en el tapete. Hablaba mirando hacia ese punto vacío, esperando entre frase y frase como si alguien más tuviera turno para contestar. Me quedé observándolo más de lo necesario, intentando convencerme de que solo era un juego. Al ordenar la habitación después de la comida, guardé cada juguete en su lugar. Cerré la puerta y bajé a la cocina para preparar agua fresca. Cuando regresé unos minutos después, encontré 2 carritos fuera de la repisa, colocados exactamente en el centro del cuarto. Sentí un pequeño sobresalto, pero asumí que el niño había entrado sin que yo lo notara. Le pregunté si había sacado algo y su expresión fue de desconcierto genuino, como si la pregunta no tuviera sentido. Más tarde, al subir las escaleras, vi una pelota en medio del corredor. No recordaba haberla visto antes y estaba quieta, perfectamente detenida, como si alguien la hubiera dejado ahí con intención. Miré hacia el cuarto de Julito y la puerta estaba cerrada. La levanté, la llevé adentro y revisé que las ventanas estuvieran aseguradas. El silencio del pasillo me hizo consciente del eco de mi propia respiración. La inquietud aumentó cuando encontré uno de los carritos sobre la cama, justo en el centro de la colcha, después de haber confirmado que todo estaba guardado y la puerta cerrada. Me obligué a mantener la calma. Pensé en corrientes de aire, en mi distracción, en la posibilidad de que el niño se moviera con más rapidez de la que yo suponía. Aún así, una sensación fría me recorrió la espalda al recordar que lo había tenido siempre a la vista. Decidí preguntarle con cuidado con quién hablaba tanto. Me respondió con total naturalidad que hablaba con su hermano, Gael, y enseguida salió corriendo y riendo, como si estuviera compitiendo en una carrera con otro niño que yo era incapaz de ver. No dije nada. Sus padres no me habían mencionado ningún hermano. No había visto a ningún otro niño en la casa y desde el principio me contrataron únicamente para cuidar a Julio. Preferí dejarlo así. Quizás se sentía tan solo en esa casa enorme que inventó un hermano de juego para pasar el tiempo. La segunda noche trajo sonidos más claros. Estaba acostada en el cuarto de huéspedes cuando escuché pasos ligeros en el corredor. Pasos pequeños, descalzos. Después vino un llanto apagado, como el de un niño que intenta no hacer ruido para no meterse en problemas. Las manos se me enfriaron al instante, la garganta se me secó y sentí un peso en el pecho que me obligó a sentarme en la cama. Fui hasta el cuarto de Julito y lo encontré profundamente dormido, respirando con regularidad. Al regresar, noté que la puerta que había dejado apenas encostada estaba casi cerrada. No había viento ni ventanas abiertas. La casa permanecía en un silencio espeso. Al día siguiente, mientras miraba el jardín, mis ojos se detuvieron en el árbol más alto del fondo. Sus ramas gruesas se extendían como brazos rígidos y el tronco mostraba una zona más oscura, como si hubiera sido reparada o lastimada tiempo atrás. Intenté convencerme de que el cansancio y la responsabilidad de estar sola estaban afectando mi percepción. Sin embargo, por primera vez sentí que el miedo ya no tenía que ver solo con la imaginación de un niño, sino con algo que yo todavía no lograba entender. La tercera noche se quedó grabada en mí con una claridad que todavía me inquieta. Después de acostar a Julio, permanecí en su cuarto recogiendo algunos juguetes que habían quedado fuera de lugar. La lámpara de la mesita proyectaba una luz tibia y la ventana grande reflejaba parte de la habitación. Al principio solo vi mi propia figura inclinada y la silueta pequeña del niño sobre la cama. Mientras acomodaba un carrito en la repisa, algo distinto apareció en el vidrio. Detrás de la imagen de Julio se dibujó otra silueta infantil. Era un poco más alta, quizá 3 años mayor.
La piel se veía demasiado pálida, casi opaca bajo la luz tenue. Los ojos parecían hundidos, sin brillo. Lo que me dejó paralizada fueron las marcas en el cuello. Manchas amoratadas, irregulares, como si fueran restos de golpes antiguos o presión mal curada. El corazón empezó a latirme con una fuerza que me zumbaba en los oídos. Giré despacio, convencida de que encontraría a otro niño dentro del cuarto. No había nadie más. Julio estaba sentado en la cama, mirándome con una serenidad que no correspondía a la situación. Su expresión tenía algo cercano a la satisfacción, como si hubiera esperado que yo también lo notara. Con absoluta naturalidad me hizo entender que ese era su hermano y que quería jugar. Volví los ojos al reflejo. La figura seguía allí, inmóvil, observándome directamente. El espacio real detrás de mí estaba vacío, pero en el vidrio el otro niño permanecía de pie junto a la cama. La discordancia entre lo que veía en el cuarto y lo que mostraba la ventana me provocó una sensación de vértigo, como si el suelo se hubiera movido apenas unos centímetros bajo mis pies. No grité. El miedo se instaló en mi cuerpo de manera más silenciosa y profunda. Las piernas comenzaron a temblarme. La visión se volvió ligeramente borrosa y sentí la respiración corta, superficial. Inventé el pretexto de ir por agua y salí del cuarto, con pasos que intentaban parecer firmes. En la cocina, sostuve el vaso con ambas manos porque me era imposible controlar el temblor. El agua me supo metálica, amarga, y tuve la impresión persistente de que alguien me observaba desde el pasillo oscuro. Cuando reuní valor para regresar, el reflejo había desaparecido. Julio estaba acostado, cubierto hasta el pecho, respirando con calma. Permanecí unos segundos junto a la puerta, intentando ordenar mis pensamientos. Me repetí que el cansancio podía jugar malas pasadas, que mi mente tal vez había completado una imagen incompleta. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos veía de nuevo aquellas marcas en el cuello y, sin querer, pensaba en el árbol alto del jardín. A partir de esa noche, el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en la posibilidad real de que yo estuviera presenciando algo que no tenía explicación lógica. La verdad salió a la superficie el último día, de una manera que no fue dramática ni repentina, sino casi casual. Mientras desayunábamos, Julio habló de su hermano mayor, Gael, como si se tratara de alguien que simplemente no estaba en ese momento. Mencionó que había caído del árbol más alto del jardín, el mismo que yo observaba cada mañana. Explicó que la caída le fracturó la columna y el cuello, y que todo ocurrió muy rápido. En su tono no había exageración, solo una aceptación extraña para un niño de su edad. Agregó que en su casa casi no se hablaba del tema. Sus padres no lo veían, pero él sí. Aseguró que a veces su hermano lloraba y pedía no quedarse solo. Escuchar aquello me produjo una mezcla de compasión y miedo difícil de describir. Por un instante pensé que todo podía ser la forma en que Julio procesaba una pérdida demasiado grande para comprenderla. Sin embargo, la imagen del reflejo en la ventana regresó con una nitidez insoportable. La culpa empezó a pesarme más que el miedo. Me avergonzaba haber sentido terror ante lo que quizá era solo la manifestación del duelo de un niño. A la vez, no podía borrar de mi mente las marcas amoratadas en aquel cuello pálido. Cada vez que cruzaba el pasillo, sentía que alguien caminaba unos pasos detrás de mí. La casa seguía siendo la misma, amplia y silenciosa, pero ya no la percibía igual. Cumplí mi trabajo hasta el regreso de los padres. Preparé sopa de fideo al mediodía, quesadillas por la tarde y chocolate caliente antes de dormir. Respeté los horarios con exactitud, ayudé con la tarea y mantuve el cuarto ordenado. Por fuera me mostré tranquila y profesional. Por dentro estaba agotada, con los nervios tensos como si llevara días sin descansar.
En las noches continué escuchando pasos leves y un llanto bajo que parecía provenir del corredor, aunque nunca volví a ver el reflejo con la misma claridad. El cuarto de huéspedes se volvió más frío en esas últimas madrugadas. Me cubría con la cobija hasta el cuello y aún así sentía un aire helado que no sabía explicar. A veces despertaba con la certeza de que alguien había estado de pie junto a la puerta. No veía nada cuando abría los ojos por completo, pero la sensación permanecía varios minutos, como una presencia que se retiraba apenas yo reaccionaba. El día en que Giselle y Abraham regresaron, la casa recuperó su movimiento habitual. Ruidos de maletas, voces adultas, el sonido constante del teléfono. No mencioné nada de lo que había vivido. Me limité a informar que Julio había seguido su rutina sin problemas. Recibí un pago generoso y una despedida cordial. Durante semanas soñé con el niño pálido, que en mis sueños no parecía amenazante, solo profundamente solo. Cumplí mi deber porque no podía abandonar a un niño vivo por miedo a otro que quizá ya no estaba. A esa casa no volví jamás, y cuando paso cerca del barrio, evito mirar hacia el jardín donde se levanta el árbol más alto. El turno de las 7 de la noche llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Con un bebé de 5 meses en casa y los gastos creciendo más rápido que mi sueldo anterior, aceptar el trabajo de vigilante nocturno en el centro histórico de San Luis Potosí me pareció una bendición. Me llamo Carlo. Soy un hombre común, preocupado por el sustento de mi familia y por las cosas de la vida diaria. Vivo en la colonia Simón Díaz con mi esposa Adriele y nuestro hijo, Carlo José. Antes de salir al trabajo siempre los miro dormir un momento. Me ayuda a recordar por qué aguanto el frío de la madrugada y el silencio pesado de los edificios antiguos. El turno empieza a las 19 horas y a esa hora el centro ya va quedándose vacío, con ese aire antiguo que tienen las calles cuando baja el movimiento. La casona donde trabajo es del siglo XIX. Muros gruesos, puertas altas de madera oscura, ventanas con herrería vieja que todavía conserva detalles coloniales. En el centro hay un patio interior rodeado por columnas de piedra. El piso de madera fue colocado hace décadas, encima de la estructura original. Justo al centro se encuentra el antiguo aljibe, una cisterna que en otros tiempos almacenaba agua. Está sellado, o al menos eso creí cuando empecé. De noche, la luz amarilla de los focos provisionales hace que las sombras de las columnas se estiren como si alguien más estuviera ahí. Durante las primeras semanas, todo fue rutinario. Hacía rondines cada hora. Revisaba puertas, comprobaba el tablero eléctrico provisional de la obra y verificaba que los andamios estuvieran firmes. El sonido más constante era el eco lejano de los coches pasando por las calles del centro, mezclado con algún canto aislado de un vecino que todavía seguía despierto. Me acostumbré rápido. Incluso llegué a pensar que era un trabajo tranquilo, perfecto para alguien que necesita estabilidad. La situación cambió el día que los albañiles retiraron el piso de madera del patio para instalar cableado y tubería de drenaje. Al romper parte de la base del aljibe desactivado, encontraron restos humanos. Eran huesos mezclados con tierra compactada, claramente antiguos. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo silencio incómodo y miradas entre los trabajadores. Los huesos no parecían recientes. Estaban desgastados, oscuros, como si hubieran estado ahí más de un siglo. La obra se detuvo sin hacer ruido. El propietario decidió consultar primero a un abogado antes de notificar oficialmente a las autoridades, preocupado por posibles problemas legales o clausuras. Noté que el tema se manejaba con discreción. No hubo patrullas ni cintas amarillas, ni presencia policial.
solo indicaciones de cubrir parcialmente el área y esperar instrucciones. Esa falta de ruido fue lo que más me inquietó. Cuando algo se maneja demasiado en silencio, uno empieza a imaginar más de la cuenta. A partir de que el aljibe quedó abierto, comenzó a subir un olor constante a humedad y tierra. No era insoportable, pero se pegaba a la ropa. Al terminar el turno, ya en el coche, todavía lo sentía impregnado en mi chamarra. Intenté explicarlo de forma lógica. Las casas coloniales guardan historias bajo el piso, y encontrar restos antiguos en propiedades viejas no es algo imposible. Aún así, el ambiente del patio empezó a sentirse distinto, más denso. 3 noches después, a las 2:17 de la madrugada, el sensor de movimiento del patio se activó. Revisé las cámaras y solo vi una leve interferencia, como si la lente estuviera empañada por humedad. Salí a verificar personalmente y no encontré a nadie. Pensé que podía ser el viento, pero esa noche el aire estaba completamente quieto. Las alertas del sensor comenzaron a repetirse casi con puntualidad enfermiza. Siempre en el patio. Siempre después de las 2 de la madrugada. Como parte de mi trabajo, estoy obligado a revisar cada activación, sin excusas. No puedo asumir que es una falla y quedarme sentado. Cada vez que suena, siento ese pequeño nudo en el estómago que mezcla responsabilidad con algo más difícil de nombrar. En los rondines empecé a escuchar pasos rodeando el corredor que circunda el antiguo aljibe. No eran firmes ni apresurados, tampoco pesados. Eran ligeros, apenas arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre superficie húmeda. Lo más inquietante era que parecían acompasarse con mi propio paso, manteniendo siempre la misma distancia. Si yo aceleraba un poco, el sonido también cambiaba. Al girar detrás de la columna para mirar directamente el corredor, el ruido se detenía. El silencio era inmediato, absoluto. Me quedaba quieto, sosteniendo la respiración, esperando que algo se moviera frente a mí. Nada, solo la luz amarilla y las sombras quietas contra los muros gruesos. Intenté explicarlo de forma racional. La madera antigua puede dilatarse con la humedad, incluso si parte del piso ya fue retirada. Las vigas pueden contraerse por el cambio de temperatura. El eco de mis propios pasos podría estar rebotando en los arcos del patio. Repetía esas posibilidades en mi cabeza como si fueran una fórmula para tranquilizarme. Sin embargo, el sonido parecía provenir siempre del mismo punto, la abertura del aljibe. No del corredor completo, no de las columnas, sino de esa zona oscura donde la tierra quedó expuesta. Además, el olor a humedad se intensificaba en las madrugadas frías. El aire allí se sentía más pesado que en el resto del edificio. Una noche permanecí unos minutos junto a la abertura y empecé a sentir una ligera opresión en el pecho. Lo atribuí al polvo acumulado y regresé a la caseta. Pocos días después comenzaron los sueños. Me veía dentro de un espacio estrecho, rodeado de paredes húmedas, con la sensación constante de que faltaba aire. No distinguía rostro alguno, pero sabía que alguien intentaba ser escuchado. En el sueño había desesperación, pero no gritos. Era como si la voz no lograra salir. Despertaba con el corazón acelerado y una necesidad urgente de inhalar profundamente, como si realmente hubiera estado encerrado. Adriele notó que algo no estaba bien. Me observaba más callado durante el día y con el sueño interrumpido por la noche. No le conté lo que pasaba en el trabajo, porque ella ya tenía suficiente con las desveladas por el bebé. Una tarde, uno de los abogados del despacho, el señor Silas, pasó después de las 6 para revisar documentos de la obra. Comentó que, según registros antiguos, esa casona funcionó en el siglo XIX como una especie de casa de detención informal. Escuché esa información sin hacer preguntas y la guardé en silencio.
Esa misma madrugada el sensor del patio se activó 3 veces seguidas, con intervalos de pocos minutos entre cada alerta. La tensión alcanzó su punto más alto un jueves, poco después de las 3 de la madrugada. Recuerdo la hora porque miré el reloj del celular antes de salir de la caseta. El sensor del patio acababa de activarse otra vez. Afuera todo estaba en silencio, ese silencio espeso que solo se siente cuando el centro histórico queda casi vacío. Por la tarde los albañiles habían lavado el piso para retirar la tierra acumulada alrededor del aljibe. El concreto todavía conservaba un brillo húmedo bajo la luz amarilla. Caminé con la linterna en la mano, esperando encontrar lo mismo de siempre. Nada. Fue entonces cuando noté algo que al principio mi mente se negó a procesar. Sobre el piso recién lavado había marcas húmedas de pies descalzos. No eran huellas perfectas como las que se ven en fotografías policiales. Eran parciales, difusas por el agua, pequeñas y delgadas. Iban desde el costado del corredor hacia el centro del patio, directamente hacia la abertura de la cisterna. Seguí el rastro con la mirada, sintiendo cómo el pulso me golpeaba en los oídos. Intenté mantener la postura profesional. Me repetí que podía tratarse de algún trabajador que hubiera entrado sin avisar, aunque sabía que todos se retiraban antes de las 6. Me acerqué con cuidado. El olor a tierra se volvió más intenso, casi metálico. El aire en esa zona parecía más pesado, como si faltara ventilación. Sentí una leve dificultad para respirar, una presión que me obligó a inhalar más profundo. Las marcas se detenían justo en el borde del aljibe abierto. No había huellas de regreso, ninguna señal de que alguien hubiera salido caminando. Me incliné un poco para mirar hacia abajo, pero la oscuridad era espesa, apenas cortada por la luz de mi linterna. El interior se veía húmedo, irregular, con tierra removida por los trabajos previos. En ese instante escuché un susurro bajo, claro, proveniente de la abertura. No fue un ruido confuso ni un eco distante. Fue una palabra definida, pronunciada muy cerca, casi al nivel de mi oído. La palabra fue aquí. No sonó como una amenaza. Sonó como una ubicación, como si alguien estuviera señalando un punto exacto. Retrocedí de inmediato, más por reflejo que por valentía. Giré sobre mí mismo buscando a alguien escondido entre las columnas. Revisé el corredor completo, apuntando con la linterna hacia cada sombra. No había nadie. Volví a la caseta y revisé las cámaras. En las grabaciones solo aparecía yo caminando hacia el centro del patio. Me quedé inmóvil unos segundos, con una presión incómoda en el pecho. No hice nada heroico. No bajé al aljibe ni volví a acercarme. Cerré la ronda de esa área y permanecí en la caseta hasta el amanecer con todas las luces encendidas. Al día siguiente reporté por escrito posibles fallas en los sensores y probable infiltración de humedad en el patio. Del susurro no dije una sola palabra. Varios días después de aquella madrugada, el propietario decidió reportar el hallazgo oficialmente a las autoridades correspondientes. La obra quedó detenida mientras la policía y peritos forenses locales revisaban los restos. Yo seguía cumpliendo mi turno, pero ahora con un sentimiento mezclado de alivio y tensión. Sabía que no podía acercarme al aljibe abierto, y el patio parecía más silencioso, pero más pesado a la vez. Los peritos recogieron muestras de los huesos y realizaron pruebas preliminares. Tras varios días, confirmaron que los restos tenían más de 100 años y que no se trataba de un caso criminal. No había víctima reciente ni delito que investigar. Era un hallazgo arqueológico, nada que pudiera imputar a alguien o cerrar la obra de manera legal permanente. La sensación de inquietud disminuyó ligeramente al saber que no había peligro inmediato para nadie, pero la memoria de aquel susurro seguía viva en mi mente. Con la confirmación oficial,
el propietario permitió que un equipo de la universidad local viniera a realizar un estudio más detallado. Durante la semana siguiente, especialistas llevaron a cabo una excavación controlada dentro del aljibe. Medían cada profundidad, documentaban cada fragmento y registraban todo con fotografías y notas. Yo observaba desde mi puesto, cumpliendo el turno de vigilante, y me sorprendía de la paciencia y precisión de su método. Durante esos días, los sensores no se activaron en ninguna madrugada. El patio parecía recuperar su ritmo habitual y las rondas volvieron a sentirse más rutinarias. El aire dejó de ser tan denso y el olor a tierra disminuyó gradualmente conforme la tierra removida era tratada y retirada con cuidado. Al finalizar la investigación, la apertura del aljibe fue sellada nuevamente con concreto estructural, siguiendo todas las indicaciones legales y técnicas. El propietario presentó la documentación requerida para la regularización de la obra, y los trabajos pudieron continuar sin riesgo de sanciones. Los restos fueron trasladados a un museo, donde serían estudiados y preservados, otorgándoles un lugar formal y registrado dentro del patrimonio histórico. Después de que el piso fue cerrado definitivamente, los eventos paranormales cesaron. Ningún sensor volvió a dispararse. No escuché más pasos alrededor del aljibe, ni desperté con la sensación de estar atrapado en espacios estrechos. La normalidad volvió al edificio, aunque mi mente seguía recordando aquella noche. Durante algunas semanas, seguí experimentando episodios de falta de aire, especialmente cuando mi pensamiento se dirigía al centro del patio. Un médico sugirió que podía tratarse de una respuesta ansiosa al estrés acumulado. Acepté esa explicación porque era racional y ofrecía un cierre lógico a mis preocupaciones. Aunque la sensación de opresión me recordaba que algo había sucedido, algo que no se podía explicar completamente. Continué trabajando como vigilante, sosteniendo a mi familia y observando crecer sano a mi hijo. Adriele notó que volvía a ser yo, aunque más callado. No afirmo haber vivido algo sobrenatural. Solo sé que antes de la apertura del antiguo aljibe, nada sucedía, y que después de cerrarlo, todo cesó. La única evidencia que quedó viva en mi memoria es aquel susurro, tan cercano y definido que aún puedo señalar con exactitud dónde lo escuché, en el centro del patio, allí. Eso ocurrió en 2023, pero todavía lo recuerdo muy bien. Me llamo Camilo, soy vocalista y administrador de una banda pequeña, de esas que tocan en cualquier evento y cualquier tipo de música, solo para poder mantenerse. A pesar de eso, amo esta vida y no quiero cambiar lo que hago. Mi banda estaba compuesta por Laísa, mi esposa, que toca el teclado y hace coros femeninos en los arreglos. Tiño, nuestro guitarrista, relajado pero sensible, con memoria viva de su familia y su pasado, y Bernam, el baterista, tranquilo y reservado, que siempre observa más de lo que habla. Juntos éramos 4, y cada uno tenía su manera de sentir y reaccionar frente a cualquier situación, lo que nos daba cierto equilibrio. Ese año, un perfil extraño, que incluso pensé que era falso, se puso en contacto conmigo por Facebook. La propuesta era tocar en un baile en un salón cercano a Axtla de Terrazas. Al principio, pensé que era una estafa. El perfil tenía la foto de un personaje de anime y ninguna información real, pero el tipo pagó correctamente. El pago completo cayó en la cuenta por adelantado y nos dio instrucciones precisas de cómo llegar. Eso me convenció. No había forma de rechazar. Decidí que íbamos a tocar. La fiesta sería justo en medio de la Cuaresma, algo poco común en pueblos pequeños y muy religiosos. Lo sabía. Mi madre, Aberlinda, me había advertido antes. Durante la Cuaresma, tocar en bailes atrae almas penadas y es mejor evitarlo.
El diablo también puede aparecer. Él adora la profanación. Le agradecí su consejo, pero sentí que el trabajo y la oportunidad eran más importantes en ese momento. Le agradecí su consejo, pero sentí que el trabajo y la oportunidad eran más importantes en ese momento. La Isa estaba un poco inquieta. Lo noté en cómo ajustaba los cables del teclado, pero trató de ocultarlo. Tiño, como siempre, bromeaba para aliviar la tensión, aunque sus ojos delataban curiosidad y algo de nerviosismo. Bernam, como era habitual, se mantenía callado, concentrado en su batería y en el equipaje que cargábamos. Yo sentía una mezcla de anticipación y aprensión, esa sensación de que algo no estaba del todo bien, pero que tampoco podía identificar. Mientras manejábamos por caminos polvorientos y rodeados de vegetación espesa, el paisaje me resultaba familiar y extraño a la vez. El ejido parecía haberse quedado detenido en el tiempo. Casas bajas, muros de adobe desgastados, puertas que chirriaban al viento, y el aroma de tierra mojada mezclado con humo de leña que venía de algún fogón lejano. Cada kilómetro recorrido aumentaba la sensación de alejamiento del mundo que conocíamos. Al llegar, el salón se presentó como un espacio amplio, con paredes de adobe craqueladas y un piso de cemento gris, gastado por los años y por el paso de muchas pisadas. Las ventanas altas estaban cubiertas de vidrio opaco, manchado, dejando pasar apenas la luz del atardecer. Montamos los instrumentos en un rincón, tratando de ocupar el menor espacio posible y sin interrumpir la entrada de los primeros invitados que ya se acercaban. Mientras la Isa revisaba el teclado y ajustaba los micrófonos, podía sentir cómo su mirada recorría cada rincón de la sala. Era como si intentara percibir algo invisible. Su respiración se volvía más pausada y precisa. Y yo comprendía que no era solo nervios. Había algo en ese lugar que parecía cargar siglos de recuerdos. Tiño no dejaba de mirar los cuadros en las paredes, los retratos de familias con ropas que nadie usaba ya, los relojes detenidos y las cortinas descoloridas que parecían sostener el polvo de varias generaciones. La llegada de los invitados intensificó la sensación de extrañeza. Hombres con sombreros de palma, camisas de algodón y pantalones de tela gruesa. Mujeres con vestidos floridos y faldas largas que rozaban el suelo. Colores que evocaban décadas pasadas y peinados que parecían de otra época. Al principio, pensé que solo era costumbre del ejido, pero la manera en que nos observaban al entrar nos hizo sentir fuera de lugar, casi como intrusos. A medida que nos acomodábamos y revisábamos el sonido, noté detalles que me hicieron fruncir el ceño. Algunos cuadros mostraban escenas familiares antiguas, pero la gente en ellos parecía mirar directamente a la cámara, como si nos estuviera evaluando. La luz del atardecer entraba por los ventanales y proyectaba sombras extrañas, alargadas, que se movían con cada uno de nuestros pasos. El aire olía a madera húmeda y a tierra, pero también había un dejo indefinible, como un perfume antiguo que no podía identificar. Al empezar a escuchar los primeros murmullos y risas de los invitados, sentí un escalofrío. Era un salón lleno de personas, pero a la vez había un silencio cargado de expectación, un tiempo detenido que nos hacía dudar si estábamos en el presente o si algo nos había transportado a otra época. Todos comenzábamos a notar, sin decirlo, que esta no sería una fiesta común. Había algo en el aire, una presencia sutil que nos hacía sentir observados y, sobre todo, fuera de nuestro mundo habitual. Mientras tocábamos la siguiente canción, algo me hizo detenerme por un instante. Entre los invitados, reconocí un rostro que no debería estar allí: Guillermino, el tío de un amigo de la escuela, quien había fallecido años atrás. La imagen de su funeral volvió a mi memoria, y un escalofrío profundo recorrió mi espalda al verlo bailando y sonriendo, como si nunca hubiera partido.
El aire dentro del salón cambió de golpe. De pronto, la música parecía pesada, y cada nota que salía de nuestros instrumentos resonaba diferente. Matilda apareció unos minutos después, una joven de 25 años que murió de cáncer. Su cabello largo y su piel saludable contrastaban con el recuerdo que todos tenían de ella enferma, y la visión me dejó sin palabras. La sensación de irrealidad se volvió casi insoportable. Decidí anunciar una pausa. Bajé el volumen de los instrumentos y pedí a la banda que prestara atención a los invitados. La Isa miraba con ojos abiertos, tratando de procesar lo que veía, mientras Tiño se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera moverse. Su respiración se volvió rápida y superficial. Finalmente, las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro cuando reconoció a su abuelo, fallecido hacía 10 años, parado en un rincón del salón observándolo. La Isa susurró algo que nos heló la sangre: la posibilidad de que todos los presentes estuvieran muertos. Bernam, normalmente tan tranquilo, contuvo la respiración y asintió ligeramente con la cabeza, como confirmando que sentía lo mismo que nosotros. El miedo creció en silencio, envolviendo cada gesto y cada mirada de manera tangible. Los invitados no hablaban, simplemente nos miraban. Cada movimiento, cada gesto parecía cargado de una intención que no podíamos comprender. Mis manos temblaban ligeramente, y sentí que el corazón me latía con fuerza desmedida, consciente de que estábamos frente a algo que escapaba a toda explicación lógica. Tiño comenzó a murmurar nombres de familiares fallecidos que reconocía en la multitud, y su voz se quebró. La sensación de estar rodeados por presencias que no pertenecían al mundo de los vivos se hizo más intensa con cada segundo. La música, que antes nos había dado confianza, ahora parecía amplificar la tensión, como si los instrumentos mismos fueran testigos de lo imposible. Decidí que lo más sensato era retirarnos de inmediato. Le pedí a la banda que dejara todo tal como estaba y nos moviéramos hacia la salida sin correr, conscientes de cada paso que dábamos. La sensación de que cientos de ojos invisibles nos seguían se volvió insoportable, y cada movimiento parecía observado con atención absoluta. Al atravesar la puerta, el silencio se hizo absoluto. Todos los presentes se detuvieron al mismo tiempo y nos observaron, inmóviles y silenciosos. La mirada de cada invitado, muerto o no, nos atravesaba. Cada uno de nosotros sintió el peso de algo que no podíamos explicar, y supe, con una certeza aterradora, que ese lugar no era un simple salón de fiestas, sino un umbral entre lo que está vivo y lo que ya no lo está. El amanecer llegó con un silencio absoluto que contrastaba con la algarabía de la noche anterior. La Isa, Tiño, Bernam y yo regresamos al salón para recoger los instrumentos, con pasos cautelosos, casi temiendo romper la quietud que se había instalado. Al entrar, el lugar había cambiado por completo. El polvo cubría el piso y los muebles. No quedaba rastro de comida, decoración ni luces de fiesta, como si todo hubiera sido una ilusión pasajera. El aire estaba seco y frío, sin rastros del aroma a leña y tierra que antes impregnaba cada rincón. El eco de nuestros pasos resonaba, cada sonido amplificado por la desolación del salón. Sentí un nudo en el estómago mientras caminaba entre las sombras de los instrumentos abandonados sobre el piso polvoriento. Todo parecía idéntico y a la vez irreconocible, como un recuerdo deformado por la noche anterior. Tiño tocó la caja de su guitarra con cuidado, levantando una nube de polvo, y su rostro reflejaba confusión y miedo. La Isa revisaba los micrófonos, sus dedos temblorosos, evitando mirar demasiado alrededor. Bernam sostenía sus baquetas en silencio, con la mirada fija en la puerta de entrada, como si esperara que algo apareciera de nuevo.
Yo sentía que habíamos cruzado un umbral que no debíamos y que todavía podía sentirse detrás de nosotros. Recogimos los instrumentos sin hablar, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, tratando de racionalizar lo que habíamos presenciado. El peso de la experiencia no se reducía. Por el contrario, cada momento parecía más denso a medida que nos acercábamos a la salida. Todo lo vivido la noche anterior parecía un eco distante, pero su efecto en nuestros sentidos seguía intacto, y la sensación de haber estado frente a algo que no debíamos ver persistía. Al salir del salón, la carretera parecía más larga y silenciosa que de costumbre. Ni un pájaro cantaba, ni un automóvil pasaba. Todo el ejido parecía dormir, ignorante de la fiesta que había tenido lugar apenas horas antes. El paisaje conocido se sentía extraño y hostil, y la luz del amanecer no lograba disipar el frío que se había instalado en mi pecho. Recordé las advertencias de mi madre sobre los espíritus durante la Cuaresma, y sentí, con una mezcla de miedo y respeto, que sus palabras no eran simples supersticiones. La sensación de vulnerabilidad que habíamos experimentado dentro del salón se trasladaba ahora al camino que nos llevaba de regreso, como si el lugar nos hubiera dejado una marca invisible que nos seguiría durante algún tiempo. En el auto, cada uno permanecía en silencio, respirando con cuidado, evitando hablar sobre lo sucedido. Cualquier intento de explicar la noche anterior sonaba imposible. Las palabras no alcanzaban para describir la extrañeza de ver rostros conocidos de los muertos, sonriendo y bailando, como si el tiempo no los hubiera tocado. La incredulidad se mezclaba con el miedo, y la memoria de cada mirada fija y cada gesto extraño permanecía viva en nuestra mente. Al mirar por la ventana, comprendí que la línea entre vivos y muertos, entre lo real y lo que no deberíamos haber presenciado, era más delgada de lo que jamás imaginé. La fiesta en el ejido olvidado había dejado algo en cada uno de nosotros, un recuerdo inquietante que seguía latiendo en el corazón, recordándonos que algunos lugares guardan secretos que no están destinados a ser descubiertos.